Ahora sí, Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? bien, bien. Fabián no sabe Bueno, contestar porque no escucha, no escucha, no le andan los parlantes. ¿a quién? ¿Al rabino? Sí, puede hablar, pero no escucha. Bueno, dale saludos entonces. Si no escucho, se jodió que salgo a escribirle. No, Jorge. Jorge, Jorge, no, Jorge, Fabián, te pongo el audio, si querés, del celular mío para que escuché. no puedo escucharlos. Si puedes traer tu auricular porque se trabó con algo. Bueno, ustedes me escuchan bien a mí. Sí, sí, sí. Espectacular. Está solucionado otra vez el 90% del problema. No me gusta que no me Ahora puedan sí. escuchar a mí. A ver ahora. Ahí está. No me gusta no poder escucharlos a ustedes, pero por lo menos tengo la tranquilidad que ustedes me Yo escuchan te a escucho mí. bien, Voy Fabián. a intentar solucionarlo alguna vez más. Háblenme mientras. Háblenme, abrir micrófonos, háblenme. Soy Aló. Aarón, Fabián, te escucho. Yo Si, te si te, escucho. si te sale No, rap y te vuelves a la meter, a lo ficha mejor. esta no. No. Fabián, te Bueno, escuchamos, pero no escuchás vos, lo no, importante es que me escuchan y eso es buenísimo. Bueno, se agregaron, por suerte, un montón. Ahí, Uriel, te pregunté. Jaim, es un gusto. Yo lo presento porque está aquí. Pues, Ay, se te va la señal ahora. sí, se le corta y se le va. Pero, y así que el amigo Uriel es de California. No, 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 no. Estoy probando de todas formas. A mí me escuchan, yo no los escucho. Entonces, ya está. Hay un problema de una ficha que está floja y que viene hace mucho. Cuando uno lo coloca y lo saca, se soluciona. Y esta vez no se solucionó. Pero si ustedes me escuchan, está a la mitad del... Ahí está. Una lástima, Fabián, pero ahí bien se lo te sube y se vale te baja el volumen. también. Así que ahora voy a probar un segundo más con algo, pero yo sigo hablando. Bienvenido. Un momento que lo silencio. ¿Sí? Me saco la imagen y el sonido por un minuto. Hola. Voy a no cerrar la cámara. Sí, te escucho. Sí, Te sácalo. escuchamos, pero vos no a nosotros. Mirá, pero está Poné pensando el no. celular. ¿Ustedes me escuchan a mí? Hola Miriam, Roberto, todos. Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas Háblenme noches. a ver si los escucho. Hola, hola. Tiene que salir y volver No, a ingresar, Rabino. Jorge está silenciado.
Te escucho, Fabián. Hola, Soy hola. Aarón. Yo te escucho, Fabián. Yo te escucho, Fabián. Soy Aarón. Y bueno, muy bien, ahí está. Ahí estamos habilitados, ahí estamos todos. Algún desperfecto hay, lo trataremos de solucionar mañana. Y me indica ahora, hoy viene un poco más fallido, pero si me escuchan, es realmente un gusto y un lujo agradecerles a Camilo, si no me olvido de Panamá, al amigo Gustavo de Morón, a Marquitzedek de México, Susana de Perú, Jaime de Argentina, La Plata, Facundo acá de Mendoza, salvo que esté viajando. Silvana de Chile, Miriam de Buenos Aires, de Morón o alrededores, Roberto y familia acá que están desde Nueva York, Eduardo, Marita, Buenos Aires, Daniel desde el sur argentino, de Pico Truncado, Iter en Mendoza, Aarón Mendoza, chileno también, para no dejar sola a Silvana, chileno y argentino, Johanan de la Comuna Lagunera, Jaime Parra desde California, de Estados Unidos, California. Ahora me va a escribir de qué lugar. Yo escribí mi teléfono. Salir y volver a entrar. Lo que pasa es que ya activé el Facebook, es toda una historia. Siempre, gracias, siempre salir y volver a entrar es un tema. No, hay algún tema con el sonido. No es lo ideal que yo no los pueda escuchar, pero pueden escribir y yo los veo lo que escriben. A Johanan, a Omar de Perú, a Jorge acá de Mendoza, vecino, aunque esté en otro departamento. Y bueno, a todos un gusto muy, muy grande, todos los que estamos. El tema de hoy es, yo lo titulé, un título largo, Shoah, genocidios, la mentira del genocidio en Gaza por la paz en Israel y todo Medio Oriente. Vamos a terminar pidiendo por la paz y rezando por la paz en un momento tan particular en el mundo como lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, con un cambio de gobierno, con un montón de dificultades y con una esperanza muy grande que muchos de nosotros, si tenemos que ser adultos y serios, creemos muy poca su duración, pero que ojalá groseramente estemos equivocados, que es un comienzo de una tregua y de algún tipo de acuerdo de paz en el límite norte con Hezbollah, con Líbano, con Estados Unidos, Francia de por medio, con el gobierno de Líbano de por medio, y que va a traer mucha paz y seguridad a los habitantes del norte de Israel, que van a poder volver a vivir a sus ciudades y vivir tranquilos, y a la gente del Líbano, que claramente la enorme mayoría están tomados por Hezbollah, y de alguna forma la ligan hace mucho tiempo también de una vida que realmente no deseo a nadie que viva tampoco. Entonces vamos a finalizar sin lugar a dudas rezando y pidiéndole a Dios y a la grandeza de los líderes y a todos los habitantes del mundo y de lo de Israel, Líbano, Hezbollah, Hamas y a todos que tengamos la capacidad de respetarnos para poder vivir en paz, ¿sí? Claramente siempre reclamamos, y lo venimos haciendo, lamentablemente hace 400 y muchos días, por los secuestrados. Cuando creo que me olvido algo, Paola, mi esposa, me colocó un audio de media hora de un informe de la televisión israelí sobre los hermanitos Vivas, y uno vuelve a adquirir la grandeza, la dureza, lo terrible de lo que se está viviendo en los 101 secuestrados, que como todos nosotros tenemos la bendición de no tener un familiar directo en esto, pareciera a veces como la vida continúa y cada uno de nosotros tenemos problemas familiares, económicos, de salud, políticos en nuestro país, personales, mal humor, lo que fuera. A veces uno no es que nos olvidamos, pero no nos damos cuenta de la magnitud del dolor y de la magnitud de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo. Entonces, pidiendo por favor por la enorme, pidiéndole a Dios y la grandeza humana que en algún lado está, que podamos vivir en paz, ¿sí? Que podamos vivir en paz. Contado esto, hoy en un grupo de estudio sobre otro tema,
me recordó a la película Oslo. La película Oslo, el que no la vio en Netflix, vale la pena verla. El final, a mi modesto entender, es tendencioso en contra de Israel, los últimos minutos, pero como está hecha la película, y mi opinión es válida, pero las que están en desacuerdo conmigo, también es válida su opinión, la película Oslo muestra el desafío. La película Oslo, primero cuento rápidamente, es una película, no es un documental, pero está basado en un sueco que se le ocurre juntar a unas segundas y terceras líneas del mundo palestino y segundas y terceras líneas del mundo israelí adentro de una casa con reglas muy básicas y muy simples, que es cuando ellos discuten están solos, que bajo ningún punto de vista se pueden ir a las manos porque en ese momento se suspende la negociación, y que esta negociación, una vez que se vaya sentando, tenga la autorización cada vez de figuras más altas de las dos instituciones. Fue muy dura la película, es muy interesante ver la película, es muy interesante como los israelíes se sientan y en algún momento uno le dice, vos asesinaste a mi hijo y a mis hermanos, y el palestino le responde lo que su relato y su historia implica, respondiéndole al israelí como después de muchos meses y de muchos momentos donde casi se enfrentan con violencia, llegan a un acuerdo que es el acuerdo de Oslo, que podemos decir que fue un fracaso contundente o podemos decir que fue un gran éxito. Las dos formas de analizarlo son válidas. Yo creo que fue un paso muy adelante. Lamentablemente Por favor, después, por cierren los diferentes micrófonos. motivos, no pudo llegar a Oslo II, Oslo III y avanzar hacia una paz absoluta, un reconocimiento, una renuncia del terrorismo del lado palestino, hacia un reconocimiento de Israel, de un futuro Estado palestino, en qué condiciones, con qué límites, desmilitarizado, militarizado, qué pasa con la energía, con los refugiados, qué pasa con Jerusalén, ahora qué pasa con los secuestrados, etcétera. Ahora lo voy a hacer, gracias por el comentario, Miriam. Ahora lo hago. Tal vez el ruido mío de mi micrófono que anda mal, pero entiendo que no. Ahí está. Ahí estoy. La película muestra cómo es posible el diálogo y cada uno de nosotros tenemos un relato diferente de acuerdo al lado que estamos. Y la verdad se conforma cuando yo escucho mi historia y la historia del otro desde el otro lado. Esto es cierto, salvo en los casos de delitos o de crímenes. Es interesante el testimonio del violador. Es interesante para estudiar la psiquis, es interesante para estudiar qué le ocurrió de chiquito, es interesante para estudiar y tratar de prevenirlo, es interesante para tratar de ver cómo hago para tratar de que no haya más violaciones en el futuro. Pero el violador cometió un delito en el delito penal, en el Código Penal que está tipificado, por lo cual merece una condena que de acuerdo al país va a variar de acuerdo al tipo, a la persona, a lo que hizo, si es reiterado, etcétera, etcétera. Lo mismo el homicida, lo mismo quien sea. Y aquí voy lo que yo hablaba de Shoah y genocidios. ¿Qué es un genocidio? Es el exterminio o el intento de exterminio de un pueblo por considerarlo inferior, por considerarlo que no le corresponde, que no tiene derecho a la vida o lo que fuera. ¿Hubo un solo genocidio en la historia? No, lamentablemente no. Me hubiera encantado que la Shoah no exista, pero me sentiría mucho más tranquilo si diría que la Shoah fue el único genocidio. Hubo numerosos genocidios en la historia o intentos de genocidio. En algún caso fueron altamente exitosos, en otro lado no lograron destruir al pueblo que querían destruir. Destruir no es conquistar, destruir no es tomar las fuentes económicas, destruir no es tomar el petróleo, intereses económicos o eliminar el terrorismo. Destruir, un genocidio es destruir. Alguna vez, y no voy a entrar en una discusión de los desaparecidos en Argentina, se puso el número, que había que superar un número para que internacionalmente se considere genocidio, pero genocidio no es
yo puedo, porque soy homofóbico, porque soy un delincuente, porque pierdo control de mí mismo, salir, no puedo, no lo debo hacer, es un delito y es grave y es contraético ir y matar a un homosexual. Pero eso no es un genocidio, es un crimen, es un delito. Si yo voy y me considero en un genocidio como hicieron los nazis que intentaron eliminar a los homosexuales, eso es un genocidio, porque hubo una política de Estado que intentó eliminar a una minoría o un grupo en forma sistemática, con una autoridad sistemática de acuerdo a una ley positiva que se cumplió, que era la ley nazi, y que logró un fin que por suerte no lo logró, que logró exterminar a la enorme mayoría de una gran parte de judíos en Europa, solo por ser judíos, por ser nietos de judíos, no importaba si éramos creyentes, no creyentes, de izquierda, de derecha, de origen sefaradí, de origen ashkenazí, si estábamos anteojos, si estábamos circuncidados, si no estábamos circuncidados, si éramos comunistas, si éramos socialistas o si éramos capitalistas. Alcanzaba con ser judío. Entonces, un genocidio es el exterminio de un grupo social por ser. Punto. Por ser. Entonces, no importa, porque no hay homosexuales buenos, porque yo soy homofóbico, yo intento eliminar a cuanto homosexual aparezca, porque por definición, para el homofóbico, para el genocida que quiere eliminar al homosexual, el homosexual es igual a malo. Y malo es igual a tener que eliminarlo. Esto en cualquier minoría o grupo social que un otro quiere exterminar. ¿Qué tuvo de grave la Shoah? Primero que numéricamente probablemente fue el genocidio más grande. En segundo lugar, que fue hecho bajo la anuencia de un país en un sistema supuestamente democrático, de acuerdo a las leyes vigentes en ese país y con el silencio y la complicidad de la mayor parte de los gobiernos del mundo la mayor parte del tiempo. Y se logró en un número tan catastrófico que la regla es que por donde pasaron los nazis o sus aliados o sus secuaces, polacos, rusos, cosacos, franceses, etcétera, quedaron muy pocos con vida en un porcentual absurdo. Y vuelvo a decir, es infantil y es erróneo, y es estúpido y es grave creer que los judíos nos enfrentamos a los nazis o los nazis a los judíos. No hubo una guerra, hubo un genocidio. Eso es un genocidio. No hay una rivalidad entre Alemania y los judíos. Los judíos no era una guerra donde perseguíamos un interés. Nos exterminaron. En el mundo hubo otros genocidios, lamentablemente. Algunos genocidios no importan nada, lo digo con total dolor, ironía, totales en África y son negros, ¿sí? Lo digo con total dolor e ironía, porque alguno va a sacarlo de contexto, genocidios como alguna vez ocurrieron en algunos casos en América con algunas poblaciones o algunos grupos de pueblos originarios. La Shoah es particular por el número, la Shoah es particular porque es uno de los pocos casos donde no se nos permitió opción. En la Inquisición al judío se le permitía la opción de convertirse y de negar su judeidad. El genocidio armenio, hasta lo poco que sé, si el armenio decidía no ser nómade y ser sedentario y alguna cosa diferente no era igual, en el genocidio nazi el judío era asesinado por haber nacido. Como dice La vida sueño, el peor delito del hombre es haber nacido. Como dice Calderón de la Barca, en una de las obras más geniales de las pocas libros que leí. Sí, La vida es sueño. Cuando empieza el primer monólogo, es maravilloso el primer monólogo y es un canto a la libertad y al respeto, y dice que el peor delito del hombre es haber nacido. Como queja, porque él está metido en una prisión y está metido en una prisión porque fue condenado por haber nacido. En ciertas circunstancias, parece en la historia de Edipo, ¿no? Ciertas circunstancias donde el niño no tiene nada que ver, pero hubo toda una historia anterior
que lo condena. El delito es haber nacido. Entonces eso es un genocidio. La Shoah es el término que los judíos utilizamos para el holocausto. A mí no me gusta el término holocausto, los judíos no hablamos de holocausto, hablamos de Shoah. Shoah es la tragedia que ocurrió a los judíos de Europa, que fuimos masacrados y asesinados de la peor forma desde el año 39 hasta el año 45. La Shoah, el proceso de la Shoah no empieza en el 39, el antisemitismo clásico tiene 2000 años, el proceso puede empezar a contarse con el juicio Dreyfus, puede empezar a contarse con el Pacto de Versalles que declara a Alemania derrotado y marca el origen del nazismo, puede generarlo cuando Hitler llega al poder por primera vez, antes del 30, cuando empieza a tener poder, cuando llega al 33, con las leyes de Nuremberg, cada uno puede marcar el punto y coma del inicio de la Shoah donde quiere y todos vamos a tener razón. Pero la Shoah como proceso, sí, es más de 1,5 millones de chicos, por supuesto, pero acá el problema no es asesinar o violar un niño, un adulto, un hombre o una mujer, sino el por qué. No porque esté bien hacerlo, pero es porque sí, porque sos judío. Los genocidios tienen esta característica repulsiva de buscar eliminar al otro por lo que el otro es. Usa anteojos, es peronista, es radical, es homosexual, es boliviano, es argentino, es hincha de San Lorenzo, es zurdo, es diestro. No importa. Tener una característica me condena sin ninguna posibilidad de nada. No tengo escapatoria. No porque esté bien matar un grupo, perseguirlo, pero no hay escapatoria a ese genocidio. Cuando la mentira de la... Uy, voy a esta. La mentira del genocidio en Gaza. La mentira del genocidio en Gaza. Momento, a ver si mejoró algo. Bueno. Ay, Dios. No se escucha, Rabino. ¿Ahora me escuchan a mí? Genial. Ahí está, me están escuchando. Buenísimo. Entonces, ahí seguimos y me están escuchando desde otro lado. Muy bien, entonces, ¿ahí me siguen escuchando a mí? Genial. Sí, pero hay un eco, hay un eco, Cuando la mentira del genocidio en Gaza, ¿sí? ¿A qué me refiero y por qué es mentira? Y es una mentira grosera. Hay un montón de factores y un montón de historias que pueden demostrar que es mentira este genocidio en Gaza. Primero, porque Israel no buscó eliminar ni a todos palestinos, ni a muchos palestinos, ni a algún palestino. Lo que Israel hace en Gaza es tratar de liberar a los 101 secuestrados. Israel fue atacado. Ahí estoy, a ver. No, es Sí, otra ahí te cosa. escuchamos, Ahí David. estoy, a ver. No pongas micrófono de la computadora. No, ahí apago, ahí apago. Ahora me escuchan.
Sí, te escuchamos, pero saca el micrófono de la computadora. No, ahora saco esto, ya salgo del otro lado. Listo. Ahí está. Gracias. Ahí estoy. Bueno, ahora Pablo me lo solucionó y me estuvo ayudando un montón, pero no sé qué se tocó o algo. Lo que es una tragedia. La gente que vive en casa la está pasando pésimo. No tengo capacidad de imaginarme cómo vive gente que hace 1 año y 2 meses está en una destrucción, pasa hambre, la pasa muy mal. No tengo forma de imaginarme, y créanme, lo digo de corazón, que no envidio a nadie. Como algo humorístico pero tragicómico, cuando yo estudié para rabino del 94, ya Gaza era un territorio muy hostil. Y cuando se sorteaba algo, decían, ganaste un fin de semana en el Gaza Hilton, como un castigo, sino como un premio. Hago una pequeña historia sobre Gaza, pero con esto no libero de responsabilidad el problema de fondo a todas las partes que lo integran. Gaza, nunca voy a empezar diciendo algo que quien escucha esta charla de Facebook después se va a sembrar, porque hay mucha ignorancia sobre esto. Voy a empezar con obviedades absolutas. Nunca existió un Estado palestino. Nunca existió en ninguna época un Estado palestino. Y me voy a corregir un poquito más. Que se llamaba Palestina, el equipo de fútbol de Palestina, la radio de Palestina, la televisión de Palestina, la selección nacional de fútbol de Palestina, la natación de Palestina, eran judíos que vivían en el mandato británico hasta que se declaró el Estado de Israel en 1948. Con lo cual, el nombre Palestina es un nombre que tiene vínculo con el mundo filisteo, por eso Palestina, filisteo, porque la P es F. En segundo lugar, fue un nombre que los romanos proyectan parte de lo que hoy considera el Estado de Israel allá por el siglo II, como fruto de muchos levantamientos del pueblo judío. Cuando el Estado de Israel se funda en 1948, el Estado de Israel se funda bajo ciertos límites que el mundo árabe no reconoce, porque la partición de Naciones Unidas decía que iba a haber un Estado árabe y un Estado judío. El mundo árabe rechaza esto y no se declara ningún Estado bajo ningún nombre, entendiendo que antes se había establecido el Estado de Jordania, que es una creación de los ingleses en 1919, que se le brindan a un rey, al rey hashemita, y que lo que hoy llamamos Gaza, por los famosos territorios ocupados, anexados, conquistados, el término que cada uno políticamente quiera aplicar y que mejor le quepa, y no voy a discutir sobre si los territorios son propios, conquistados, anexados, ajenos, propios. ¿Qué derecho tiene Israel? No entro a discutir eso. Israel nunca tuvo, hasta el año 67, soberanía sobre Judea y Samaria, ni sobre Gaza. ¿Pero quién tenía soberanía sobre Gaza, Judea y Samaria? Egipto sobre Gaza, y Judea y Samaria, Jordania. Nunca nadie intentó generar un Estado, una autonomía o un reclamo para independizar Judea y Samaria y Gaza. Cuando hablo de Judea y Samaria y Gaza, estoy hablando de estos dos territorios muy chiquitos, uno de 9.000 kilómetros cuadrados y otro de 200 kilómetros cuadrados. El de 8.000, 9.000 kilómetros cuadrados es Judea y Samaria, y el de 200 kilómetros menos, 100 kilómetros cuadrados es Gaza. Israel en la guerra del 67, acertadamente, antes de ser atacado, pero cuando era inminente el ataque, Israel decide atacar con una fuerza aérea los aeropuertos de Egipto y de otro lado elimina las fuerzas aéreas. Se hizo una guerra que los militares estudian como una de las más grandes guerras de la historia, una guerra de pinzas, etcétera, logra dar vuelta y en vez de ser atacado por 5 estados, con los cuales a principio perdía, logra ganar a los 5 estados. Y a Siria le gana los altos del Golán,
que eran parte del territorio sirio en una guerra que empieza Siria, no Israel, y los altos del Golán, que Siria tiene derecho, porque era propio, Israel era bombardeado desde arriba, los kibutzim constantemente moría gente. Como los altos del Golán tienen 2000 y pico de metros de altura y abajo hay una depresión, era muy fácil, una depresión es menos, en vez de cero hay menos, era muy fácil bombardear de arriba hacia abajo. Y se va de la guerra de los 6 días, conquista a Siria, los altos del Golán, a Jordania, le pide el primer ministro de Israel, levanta el teléfono y le dice al rey Hussein, no entres en la guerra. Hussein entra a la guerra y pierde Judea y Samaria. A Egipto le conquista Gaza. Y todo el Sinaí, no Gaza, todo el Sinaí. ¿Qué es el Sinaí? Un desierto de arena con algunos pequeños oasis que tiene petróleo. Escuchen, Israel no tiene una gota de petróleo, ahora en el mar encontró gas y encontró petróleo, pero en el territorio israelí terrestre no había una gota y no hay una gota de petróleo. En el Sinaí hay petróleo y el Sinaí es la salida del canal de Suez, que junto con el canal de Panamá son los que permiten el tránsito comercial en el mundo. Junto con Gibraltar hay puntos claves en el mundo que ayudan, permiten, economizan el comercio del mundo. Sí, el canal de Suez. Hay una guerra de Vietnam en el año 77, si no me equivoco, y yo era muy chiquito, me sentaron en la escuela judía y yo me emocioné y no entendía qué pasaba. Carter, Begin, se dan la mano, Begin y Anwar el-Sadat, y en el medio está Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, y firman un acuerdo de paz, de reciprocidad, de abrir embajadas entre Israel y Egipto. Israel se compromete a devolver, no se compromete, devuelve todo el Sinaí. A nivel superficie, el Sinaí son 2,5 veces la superficie de Israel. A nivel interés, lo que hay es petróleo, y lo que hay también es la salida del canal de Suez. Israel devuelve todo el Sinaí. Aquí Israel comete un grave error con esa negociación. Israel cometió muchos errores. Hoy es fácil analizarlo 60 años después, sin ser político ni entender de geopolítica. Así que digo, es muy liviano hablar de errores de San Martín y errores de Washington. Cualquiera habla de los errores que cometieron los otros. Israel acepta devolver todo Egipto, pero Egipto le dice, yo devolveré todo, pero Gaza no lo quiere. Inteligentemente, Anwar el-Sadat no quiere Gaza. Gaza tiene una de las poblaciones más pobres, más densamente pobladas del mundo, y que es caldo de cultivo para la peor porquería que hay en el mundo. Y Sadat se la saca de encima. Israel se queda sin el Sinaí, sin el petróleo, con un pedacito de unos 100 kilómetros cuadrados que Gaza. Hay un pedacito, hay tramos que Gaza tiene 5, 8, 10 kilómetros de largo, de ancho, y de largo tiene 12, 20. Estoy hablando de algo muy chiquitito, donde viven 2 millones de personas. La densidad por kilómetro cuadrado es de las más altas del mundo. Israel se queda. Los primeros años, maravillosamente, aunque parezca absurdo, los israelíes iban de vacaciones a las playas de Gaza. Iban a comprar cosas a Gaza. Y los vínculos eran totalmente abiertos. Los vínculos eran geniales entre Gaza e Israel. Y Gaza no era Israel. Gaza era un territorio ocupado, anexado, con un vínculo especial, pero había un vínculo genial. Después de las intifadas, la primera, la segunda intifada, de reacciones, de fanatismos y demás, y de un montón de procesos, Gaza se empieza a convertir en un territorio cada vez más hostil. Israel comete el acierto o el desacierto, acá es válida cualquier discusión, de empezar a poner colonos o habitantes judíos en Gaza. Esos colonos o habitantes judíos tenían terreno, producían, hacían, habían hecho cosas. Un primer ministro, Ariel Sharon,
en el 2005, decide unilateralmente, sin ningún acuerdo de paz ni condición, retirar al ejército israelí de Gaza, sacar a todos los judíos de Gaza. Sacaron tirado de los pelos a gente, hubo enfrentamientos con gente, pero muy duro. Había gente que había nacido en Gaza y que vivía en Gaza hace 30 años, judíos. Ariel Sharon decide retirarse de Gaza y deja Gaza sin un judío. Y Gaza enseguida, acuérdense del acuerdo de Oslo y el partido de Judía y Samaria, que hablaba de Jericó y de algunas zonas, ahí gana la autonomía palestina y algún partido que de alguna forma se democratiza y de alguna forma renuncia al terrorismo, pero en Gaza es captado y tomado por Hamas, que es una organización fundamentalista, islámica, que no llama al respeto del pueblo palestino que se lo merece, que nos llama a una discusión de límites que se lo merecen, que nos llama a un problema de seguridad de comercio de aeropuertos que se merece un pueblo palestino esa discusión, sino que en su carta proclamatoria, en sus declaraciones constantes, coherentes y uniformes, desde el 2005 hasta el día de hoy, llama a destruir a los judíos, a destruir al Estado de Israel y a combatir a los infieles. Los infieles son los cristianos también y los católicos. Pero fundamentalmente a destruir a sus dos grandes enemigos en el mundo, los judíos y el Estado de Israel y Estados Unidos de América. Lo mismo Hezbollah, con algunas diferencias que no sé explicar cuáles son las diferencias entre A y B y A. Lo mismo el Shia islámico, lo mismo el Imperio Islámico, lo mismo los nombres de los judíos, lo que querramos llamarlo de la forma que querramos. Nosotros, aclaro, en algún momento la OLP como organización terrorista no mezclaba lo peor que se puede mezclar en el fanatismo, que es el nacionalismo religioso. Que cuando metemos judíos, cristianos y musulmanes en nacionalismo religioso, decimos, Dios me dio la tierra, yo tengo derecho, el Corán me lo dice, y me juego la vida por eso, no hay más límites. Y lo que se genera es algo repugnante y repulsivo, sea quien lo diga. Esto jamás en Gaza empieza a generar mucho ruido, y constantemente, y cada año, 2 años, en un ciclo de meses, dispara una cantidad de misiles que van fundamentalmente contra las poblaciones aledañas, Ashkelon, Ashdod, Kibutzim, que estaban acostumbrados a la alarma y a esconderse. Con un gran amigo, Rabino Gustavo Zuraki, que la hija, dando un Shabbat, el único Shabbat que tuvimos con ellos, me trajo una piedra que parecía un rubí o oro, que pesaba muchísimo. Y me dice en su español, que habla muy bien, pero con acento israelí, yo soy el rey Fabián, pero para los amigos el cuervo, ¿qué es esto? Y me lo muestra, y yo miro, y digo, Gustavo no es millonario, Gustavo no tiene acciones, no es dueño de Apple, Gustavo no tiene un diamante, un pedazo de oro que pesa 200 gramos. No se dedica a eso. Le va muy bien, le deseo mucha suerte, pero a mí de 200 gramos no puede tener una piedra preciosa, en serio. Es un pedazo de misil que cayó a 50 metros de mi balcón y las esquinas cayeron en el balcón. Un día, él no estaba, la caída fue ahí. Esto era común. Israel generó alarmas, la popularidad, etc. Israel recibía centenares o miles de misiles hasta que cada tanto hacía algún tipo de incursión o bombardeo leve, se retiraba y después de 2 meses se llegaba a algún acuerdo. Esto era lo que Israel y jamás estaban acostumbrados. Con una aclaración que es obvia, esta famosa desigualdad de cantidad de personas que murieron, primero obedece una estadística falsa. Porque nadie sabe el número de palestinos muertos en Gaza, porque si los declaran el número de palestinos muertos es Hamas, que es una acción terrorista, o la UNRWA, que está captada por terroristas, y dentro de los que murieron están nombrando a los terroristas, es muy difícil entender cuántos civiles murieron. Pero permítanme decir que si hay 2 nenes, una mujer y un viejito que murieron, y varios miles más, es una tragedia humanitaria gravísima igual.
No necesito que sean 40.000, con 400 es gravísimo igual y con 40 también. Y con 4 también. El número es gravísimo. Pero acá la tragedia humana tiene que ver con la característica humana. Jamás bombardeo, mejor de paz, jamás bombardeo, mejor de paz. Obviamente cuando Israel se defiende, el mundo reacciona contra Israel y le exige un alto al fuego. Israel groseramente no cumple estas cosas. Una última aclaración. Israel tiene bloqueada la salida al mar de Gaza. Entonces uno dice, con razón, los gran independientes viven adentro de Gaza, hacen lo que quieren, pero la respuesta es que gran parte del mundo no les brinda apoyo. Pero el único que podían hasta el 7 de octubre trabajar en el territorio de Israel se mueren de hambre. Israel les cortó la salida al mar, que era la única salida que tenían. ¿Por qué? Porque esta salida al mar era utilizada para meter armas de contrabando. Israel no puede permitir que entren armas para autodestruir a su población. Entonces, se genera un círculo de odio interminable. ¿Qué ocurrió el 7 de octubre? El 7 de octubre, 1.500, 2.000, no se sabe el número, fundamentalistas, asesinos, malparidos, entran a Israel rompiendo alambrados por motos, bicicletas, camionetas, con una falla de seguridad que será un problema del Estado de Israel reconocer por qué, cuándo, dónde, quién es el responsable y por qué, porque no es el tema de la charla de hoy. Yo no soy especialista en esto y no soy quien para hablar, porque no sé nada. Entran 2.000, 1.500, 1.000 al territorio israelí por primera vez. No armas, no proyectiles, sino personas. No entran a asesinar soldados o una guerra. Entran a los kibutzim, a los asentamientos, violan, matan, secuestran, de la peor forma, y filman mientras matan y violan y dicen, llaman al padre, le dicen, porque Amarita, estoy matando a un judío de 80 años, de 70 años, 20 años, de izquierda, pacifista, rengo, con 2 patas, que estaban trotando, tomando mate, parejas jóvenes, no importa. Y matando a un judío, y lo celebran. Y durante horas o varios días, Israel logra sacarlos, que no sabía quién quedaba y quién no. Hubo gente que estuvo encerrada en sótanos, hubo gente que dijo, esto es el último mensaje que mando. Pegaron tiros por la espalda, tiros en la cabeza a niños, adultos, que fueron secuestrados y violaron muertos, ¿sí? Necrofilia, filmado, pero ellos mismos reportaban los hechos. Estaba Magrega, bueno, morboso por donde se lo mire, en la fantasía más trágica de la película de terror, más trágica que uno pueda ver, no alcanza. Pero provocando algo absolutamente similar a la Shoah. Porque era asesinar por asesinar, niños, mujeres, hombres, sin armas, mutilar, filmar, grabar, y tomaron como secuestrados 253, 256 personas. No estoy diciendo que esté bien si los secuestrados fueron soldados, porque al final se puede entender que hay una guerra. Pero el 90 y pico % de los secuestrados eran civiles obvios, incluidos los que habían ido a bailar al Festival Nova, que habían ido al Festival por la Paz y estaban bailando música, disco, como se llame la música, que no me sale el término ahora, y fueron asesinados y fueron a bailar por la paz. Por eso fueron tan cerca de Gaza, porque los kibutzim que viven en la zona son kibutzim que lo que buscan en un acuerdo pacífico con el mundo palestino, son gente de izquierda, la enorme mayoría de los secuestrados y asesinados. ¿Cómo que estoy mal ese centro de derecha? Estoy contando. Lo he dicho, no estoy evaluando. Cuando ocurre esto, y voy a decir mi sensación, primero yo no terminé de entender la gravedad de lo que pasó, hasta varios días después. Y todavía no la entiendo porque nunca fui al lugar. Cuando vayamos en diciembre, enero, y después vamos a liar, voy a empezar a entender la gravedad real. Por ahora es una película que sé que otros vivieron, ¿sí? Cuando ocurre esto, Israel no debe, es ético, no es correcto, no buscar a sus propios secuestrados.
Dentro de los secuestrados hay judíos y no judíos, israelíes y no israelíes, argentinos, norteamericanos, franceses, filipinos, tailandeses, hombres, mujeres, viejos, niños, bebés. Israel no debe no hacer nada, debe actuar. Es obligatorio, es una defensa del ciudadano. Debe actuar. No empieza un problema muy grave, que es Israel exige la inmediata devolución, no hay devolución. Exige la inmediata devolución, no hay devolución. Israel comienza un bombardeo aéreo y hago una aclaración nuevamente por la falsedad del genocidio. Israel tiene un armamento suficiente para eliminar a toda la población de Gaza en media hora. Son 2 millones de habitantes. Lo voy a decir como me lo explicó algún profesor. Con 3 helicópteros Apache que estén bombardeando constantemente las ciudades y las poblaciones donde la gente vive, la enorme mayoría de los 2 millones de palestinos que viven en Gaza hubieran sido muertos en forma inmediata. Israel podía haber convertido, como dice mi maestro y colega Rabino Moshe Reisman, Gaza en una playa de estacionamiento en media hora, sin armamento nuclear. Israel no lo hace, y no lo hace, y lo aprendí en Israel, y de vuelta conozco mi postura totalmente en contra del primer ministro Bibi Netanyahu, totalmente en contra. Israel no lo hace, primero por una cuestión ética, legal y jurídica. Israel no puede exterminar una población, los judíos no lo podemos hacer por principios éticos. Por eso Israel no bombardeó ni desapareció Gaza en media hora. Segundo argumento es que Israel tiene que rescatar a los 256 secuestrados, hoy quedan 101. Muchos murieron y muchos fueron devueltos en acuerdos. Entonces, si bombardeó a la población, ¿qué hace el terrorista? Pone como escudos civiles a niños, a hospitales, a escuelas. La Naciones Unidas se presta a esta payasada. Entonces, cuando me tiran una bomba a Israel, esto lo aprendí yo, me explicaba alguna vez, cuando desde el Líbano tiraban una bomba, Israel calcula el ángulo de donde viene la bomba y devuelve la bomba en el mismo lugar que se lo tiraron. Es un tema de dos camiones, cada uno trata de pegarle al otro. Ahora, ¿qué pasa cuando los camiones están, o los misiles o la artillería está, disculpen mi ignorancia militar, en la terraza de un hospital? Si yo lo bombardeo, soy una porquería. Y si no lo bombardeo, pongo la otra cara y siguen muriendo mis familiares. ¿Qué hago con los 256 secuestrados? Nada. Entonces, Israel toma una respuesta. La primera respuesta es mucho más medida, el bombardeo, y Israel avisa la enorme mayoría, o muchas veces, que bombardea donde va a bombardear para que vacíe. No lo hace siempre, pero lo hace muchas veces. Ningún ejército en el mundo avisa dónde va a bombardear en una guerra. Ninguno. A veces no lo hace, un tema de inteligencia, pero muchas veces sí lo hace. ¿Cómo lo hace? Mandando mensajes a los celulares o tirando papeles, bomba de estruendo con papeles que llega a la población y ordenan que evacúen. ¿Por qué no evacúan? Muchos porque el propio Hamas no les permite evacuar, muchos porque no tienen a dónde evacuar, y algunos porque están de acuerdo con Hamas. Aquí suena, con el Líbano ocurre algo parecido. Israel bombardea, a donde bombardean. Después de una semana, no puedo dar la fecha, pero no me acuerdo, el 20 y tanto de octubre, Israel rodea Gaza con un montón de soldados hasta que dan un paso adelante y deciden entrar terrestremente, de forma terrestre a Gaza, a pie. Esto fue un acierto, un desacierto. Yo, analista militar y político, no soy. Cuando entraron, yo sospeché que no servía. La pregunta es, ¿cuál es la otra opción? No hacer nada y que la próxima vez vuelvan a entrar y asesinar y a mutilar. ¿Cuál es la opción? Dejar que de una escuela sea una base de misiles y cañones y tanques, y cuando Israel devuelve, Israel es el que destruye una ciudad. Entonces, genocidio no existió.
¿Pudo haber existido? Sí, en 20 minutos. Israel no podría provocar un genocidio en 10 minutos. Tiene poderío militar para hacerlo, pero no lo hace porque en el momento que Israel lo haga, queda desautorizada la propia existencia del Estado de Israel. Porque el Estado de Israel es una respuesta a un genocidio. El día que el Estado de Israel provoque una masacre similar contra el otro, por ser el otro, masivamente el Estado de Israel perdió su razón de ser. Lo digo como judío, lo digo como argentino y como probablemente futuro israelí. No es su razón de ser, hay una ética. El Estado de Israel comete errores, sí, claro. En una guerra hay errores, sí. Los errores que llaman muchos civiles muertos es gravísimo. Un civil muerto gravísimo, dos es mucho más grave. 750 es terrible. Terrible. Estoy de acuerdo con todo lo que hace Israel. No entiendo de ejército, no entiendo de militares. No sé hasta dónde se pudo negociar o no. Otra vez, hay un gobierno que no elijo y que no voy a votar. Esto democráticamente en un país democrático donde funcionan los poderes. Funcionan todo lo bien que nos gustaría Roberto a mí o a cualquier judío o no judío. No funcionan en el mundo, que funcionan en Suiza, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Perú o en Chile. No somos los adalides de la democracia transparente en algún lugar del universo. Todos creemos que en Estados Unidos la democracia funciona mucho mejor. Preguntémosle a los norteamericanos qué opinan de su propia democracia. ¿Está bien? En todos lados sí, hay problemas. Pero no hubo nunca un genocidio en Gaza. Es falso. Es gravísimo aseverar esto. Es gravísimo culpar a Benny Gantz y a Bibi Netanyahu de genocidas. Ahora, la solución del problema en Medio Oriente está en manos de quién? De todos, también de Israel. La responsabilidad del problema en Medio Oriente está en manos de todos, también de Israel. Los errores los cometen todos, también de Israel. Y el acuerdo de paz que tiene que existir en el futuro y que probablemente estemos más cerca de lo que creemos, depende de todos, también de Israel. Pero no hubo un genocidio. Me vuelven a preguntar, ¿me gusta el señor Bibi Netanyahu? No, es lo más mínimo. No. ¿Es un genocida? No. ¿Le voy a votar? No. Tal vez tampoco voto a Gantz, o sí, no tengo idea a quién voy a votar, pero digo, acusarlo de genocidio gravísimo, porque es un deterioro de la razón y la ética humana. Ahora, que así no se puede seguir. Que Gaza merece vivir en paz. Que el pueblo palestino merece vivir en abundancia, en paz, en salud, en educación. Que merecen desterrar el odio. Que en una escuela palestina no se puede enseñar que en un acto infantil sea placentero mostrar a nenes de jardín actuando mientras matan al judío. Que tampoco es parte de una propaganda, pero que es pésimo. ¿Cómo te llega la paz? Con educación, con amor, entendiendo, vuelvo a la película Oslo. La película Oslo muestra cómo hay un relato verdadero de cómo cada parte vive el problema. Y si yo no parto de entender al otro desde el otro, escucharlo sin juzgarlo, escucharlo para comprenderlo, entender que la única solución, como lo dijo el amigo Gandhi, Mahatma Gandhi, uno de los grandes en la paz y en la historia del siglo XX, creo que lo dijo Gandhi, la paz no es la solución, la paz es el camino. La paz es el camino. Entonces, hasta que no nos sentemos, hasta que no reconozcamos que somos diferentes, hasta que no reconozcamos el derecho del otro, hasta que el mundo árabe no reconozca el derecho del Estado de Israel a existir, no se discute un límite. La discusión de Hamás o de Hezbollah no es si Jerusalén Oriental pertenece a la capital palestina futura o no. Y Judea y Samaria puede tener aeropuerto o no. Lo que Hamás y Hezbollah quieren es el exterminio. Cuando esto, que me encanta el término a mí, del periodista Marcelo Bielmaster, cuando los islamonazis y sus secuaces idiotas
cantan con banderas palestinas en Europa y en Estados Unidos, pseudo progresistas, from the river to the sea, Palestine will be free. Y si lo pronuncié o me equivoqué en una palabra, pido disculpas. Lo que están diciendo es desde el río hasta el mar, Palestina va a ser libre. ¿Qué es lo que hay atrás de esto? ¿Quién vive entre el río y el mar? Viven 3 millones de árabes y 7 millones de judíos. ¿No un Estado? Podemos discutir si los límites de ese Estado van así o van así. Se incluye en la Jerusalén oriental o no, si va a estar desmilitarizado o no, si va a haber una autopista que va a unir Gaza con Judea y Samaria, que están separados por 40 kilómetros o 50 kilómetros, que con una autopista subterránea que la arriba se podrían comunicar. Si Israel va a haber un Estado binacional entre los dos, todo se puede discutir. Pero cuando alguien grita, from the river to the sea, Palestine will be free, lo que está diciendo es, viva Hitler que mató judíos. Porque lo que estoy diciendo es exterminemos y echemos a los judíos o matemos a los judíos, porque es exterminar al Estado de Israel. Y eso, éticamente, políticamente, militarmente es imposible, aparte de ser repugnante, es una segunda Shoah. Exacto, ahora, ese es otro problema, es más complejo, porque somos el único país del mundo que tiene que pedir permiso para poner una capital, para defenderse. Es una característica, pero atrás de todo esto hay algo tan simple, contundente, que mucha gente no lo quiere aceptar, que se llama antisemitismo. Disfrazado de antisionismo, como pareciera que la palabra sionista es un insulto, como lo único que dice la palabra sionista es el sueño y la realización del pueblo judío en una tierra y en un Estado. Que algunos partidos políticos y algunos sionistas a mí no me gusten nada, está claro. Que yo no voto a Netanyahu, está claro. Y que el ministro, hay algún ministro de Netanyahu que tiene ideas también nacionalistas con la peor Z, no tengo duda, y que hay porquerías que viven en Israel con un nacionalismo repugnante, también. El Estado de Israel es un Estado democrático y plural que prima la ley. Y por definición, el Estado de Israel no hace Shoah ni genocidios. Y vuelto al final de la charla hoy, es que, vuelvo a decir, la paz no es el final del camino, es el camino. Se tiene que sentar Israel con todas las partes. Todas las partes se tienen que sentar con Israel. Todos tenemos que entender que el futuro del Medio Oriente y del mundo depende de todos. Para llegar a un acuerdo hay que ceder. Y hay que entender por qué ceder y para qué ceder, con la seguridad, con la tranquilidad de que cada uno pueda entender que sus derechos son respetados, que sea algo. Pedí al amigo Jaime, que se me fue, pero no Jaime Parra, no reacciones. El otro Jaime se me fue, perdió, otro se fue por la hora. Pero recemos porque Hezbollah, el Líbano, Jordania, Siria, Estados Unidos, Francia, Rusia, China, los terroristas, el Estado de Israel, entendamos que la única solución es la paz. Y que los ciudadanos del norte de Israel tienen derecho a vivir en sus casas. Que los ciudadanos del sur del Líbano tienen derecho a vivir en sus casas. Que los ciudadanos de los kibutzim alrededor de Gaza tienen derecho a vivir en libertad en sus casas. Y que los ciudadanos de Gaza tienen derecho a vivir en libertad en sus casas. Y que la base para esto es el respeto. ¿Sí? Miriam, en este caso, después del 7 de octubre, no tengo dudas que lo que hicieron el genocidio y los que fueron a asesinar gente provocando un pogrom es Hamas. No tengo dudas. A partir de la base que los únicos que queremos la paz somos nosotros y que todos los demás, que son ellos, no la quieren, es mucha simplicidad. Entonces, que todos querramos la paz.
Sí, porque hay muchos de los de nosotros que no tienen tanto y hay muchos de los otros que son más pacifistas de lo que creemos. ¿Sí? Pero me parece importante dejar en claro esto como una sanción absurda de una Corte Penal Internacional contra un hombre que me disgusta todo, porque no es genocida, por varios motivos, porque para ser genocida un Estado tiene que existir. Y hoy todavía no existe el Estado palestino, con lo cual no hay. Y segundo lugar, porque no hay un genocidio palestino. Hay un detalle que quiero decir, porque hay mucha gente que va a escuchar esto después. En Israel viven 2,5 millones de árabes, que son ciudadanos israelíes, que votan y que tienen derechos. Esos ciudadanos israelíes, muchos se autoperciben como palestinos. Hay diputados en la Knesset palestinos. En los hospitales públicos en Israel hay médicos árabes, hay soldados árabes, hay ingenieros árabes. El 10% de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 20%, vienen con turbantes y se autodefinen como palestinos. En Israel no se vive un genocidio. Se vive un jardín de rosas con los árabes y los palestinos. No. Todo lo que ocurre es justo y es lindo. A mí me gustaría que pase. No, nunca se parece ni tiene nada que ver a nada vinculado a la palabra genocidio. Sí, como una aberración. ¿Por qué la gente compra esto? Por idiota, por facilista, por antisemita, por pseudo progresista, por lo que fuera. ¿Por qué la gente grita from the river to the sea, Palestine will be free? Hay miles de encuestadores que se acercan a estos chicos en Estados Unidos, México o Argentina y le preguntan, ¿qué río? ¿A qué mar? A ver si se ubican geográficamente. Y casi ninguno puede decir del Jordán al Mediterráneo. Casi ninguno. From the river to the sea, o el río al mar. Casi ninguno ubica geográficamente dónde está Israel. Casi ninguno geográficamente entiende la cercanía que hay. Y cuando Naciones Unidas reacciona una guerra que empezó el 8 de octubre. Como si el pogrón del 7 de octubre, donde asesinaron a 1.200, 1.500 israelíes y extranjeros, judíos y no judíos, y secuestraron a 256 seres humanos, no hubiera existido. La guerra y el juicio, la corte de Naciones Unidas empieza el 8. El Papa también tuvo una declaración tremendamente poco feliz. Empezó el 8, no el 7. Entonces, genocidio absolutamente no hubo, ni hay, ni va a haber. Una aberración humana de poblaciones que sufren de un lado y de otro, provocado por el terrorismo, y hay excesos y errores del ejército israelí. Sí. Genocidio no tiene absolutamente cabida, ni lógica, ni realidad ese término por todo lo que expliqué. Bueno, esperen que acá tengo. Mira, bien. Le pido al amigo Caín Parra, que es el que llegó acá por Uriel y me escribió. Ahí me escribí en un WhatsApp, yo te escribí aquí mi teléfono. Pedimos por la paz en todo el Medio Oriente y en el mundo, vuelvo a decir, por cuestiones geopolíticas correctas o incorrectas, se llegó un límite de alarma, incluso entre Rusia y Estados Unidos, por un misil que dispara Rusia contra Ucrania, que no llegó a breve, no provoca ningún daño, pero demostraron un riesgo y demostraron que algo estaban en desacuerdo. Entonces, simplemente que el mundo viva en paz. Don Roberto. Sí, gracias, Fabián. Lo que quería hace rato que voy pensando en esto, la comparación de un soldado israelí y un soldado palestino. El soldado israelí termina no te escucho. No son soldados israelíes, son terroristas. Es verdad, son terroristas, sí, tienes toda la razón, pero están entrenados como si fueran un ejército, y es verdad, el ejército es un ejército totalmente terrorista. Al soldado israelí, después de los 3 años de la tzavá, va a la universidad. Luego puede seguir una carrera. Cuando entra en Miluim, cuando entra en la reserva, es un profesional que lo sacan de su trabajo para ir a pelear por la patria.
Mientras que los terroristas, los palestinos, lo único que tienen en su cabeza es matar ellos son los genocidas. No tienen otra cosa en su cabeza, no tienen ninguna meta para salir adelante, ninguna meta para ir a la universidad, ninguna meta para seguir una carrera profesional. No sé si es un lavado de cerebro o es que nacen así, pero no sé si, tampoco no sé si hay mucha diferencia. Es un honor ser inmolados. Es un honor la muerte para ellos y se entrenan para que los maten. Es terrible, es terrible. A un punto a la muerte coincido, Roberto. Coincido y suena propaganda barata, pero no lo es. Soldado infeliz, un ciudadano de izquierda, de derecha, de centro, que lo enrolan 3 años en el ejército y se juega la vida para defender su país, lleno de valores. ¿Son todos llenos de valores iguales? No, pero es un ejército lleno de valores. Y los los reservistas son gente como cualquiera de nosotros que 1 mes por año, 20 días por año servían y que empezó la guerra en Gaza prácticamente hace 6 meses que no vuelven a la casa, vuelven por pocos días. El Estado y el ejército de Israel ya perdió más de 800 soldados. Perdió 900. Vieron, Más de 900 y 1900 heridos. sí, señor. ¿Y cuál cantidad de heridos? 1900. Bien. Y lo más terrible es que de vuelta me dice, pero el lado palestino son 40.000. 40.000 es un invento. Con 17.000 es mucho. Pero Primero que es un invento y segundo que se entrenan para morir. Entonces, y en segundo lugar, que le vuelvo a decir, Israel invierte gran parte de lo que tiene en su defensa, en refugios y en la cúpula de hierro y en un montón de cosas que últimamente lamentablemente fallan mucho. Más que antes, que los misiles de los drones son más sofisticados o por lo que fuera. Y por otro lado, invierten el dinero en túneles para esconderse los terroristas y dejar a los civiles como escudos. Entonces, suena propaganda barata, pero es terrible la diferencia. Pero más allá de la diferencia, Israel se sentó en la OLP e hizo un acuerdo de paz en Oslo. Israel se sentó con Anwar el Sadat e hizo un acuerdo de paz en Egipto. Se sentó con el rey Hussein e hizo un acuerdo de paz con Jordania en el 91. En el 94. ¿Saben qué? Nos vamos a tener que sentar con todos y todos se van a tener que sentar con nosotros, no importa quiénes seamos nosotros. Y va a ver que el único camino es la paz. Porque no merecemos que ningún soldado más muera, que los secuestrados vuelvan y que ningún pueblo más sufra. Pero coincido con Roberto, suena tan difícil explicarlo en voz alta, porque parece que parece un chiste. La ética del ejército de Israel es altísima. La responsabilidad de un soldado para disparar una bala es terrible. Y a pesar de eso, la tragedia de Gaza es enorme. Nunca fue un genocidio. Bueno, un abrazo enorme a todos. Bueno, acá está la Yamila, a todos los que salieron bien. Emily Gómez de Talco. No estás escuchando a la comunidad judía, sino una persona, pero está buena, está en Netflix, la película 1. Muy bien. Y todos los que participan sin aparecer. A todos los que están, un abrazo inmenso. Nos vemos el próximo Shabbat a las 10 de la mañana para aquellos que pueden, que necesitan, no tienen otra forma. Y el próximo martes a la misma hora, el mismo canal de cada país nos volvemos a encontrar. Esto difúndanlo siempre, todo el proyecto nuestro y estas clases también. Gracias a todos. Un abrazo. Ahí la to. chao. Ahí la to. Laila Top.